Yo sentía que había algo extraño cada vez que salía de casa. Entonces fingí que iba a pasar un mes en la playa. Mientras observaba la situación desde lejos, de repente el portero del edificio se acercó y tocó mi hombro, diciendo: «Esté atenta a la medianoche, va a descubrir todo». Me quedé en shock cuando vi lo que estaba pasando dentro de mi propio apartamento. Pero déjenme contarles desde el principio, porque lo que descubrí esa noche no fue solo una traición. Fue un plan tan retorcido, tan calculado, que todavía me cuesta creer que mi propia familia fuera capaz de algo así. Todo comenzó 3 meses atrás. Yo vivía tranquila con mi hijo Sebastián y su esposa Naila en el apartamento que compré hace 30 años con el sudor de mi frente. Un lugar hermoso, luminoso, en uno de los mejores barrios de la ciudad. Después de que mi esposo falleció, ese apartamento se convirtió en todo para mí. No solo era mi hogar. Era mi seguridad, mi patrimonio, el único bien valioso que tenía a mis 67 años. Sebastián se había casado con Naila hacía 2 años, y cuando ellos me pidieron quedarse conmigo mientras ahorraban para su propia casa, yo acepté feliz. Familia es familia, pensé. Qué tonta fui. Las primeras semanas fueron normales. Cenas juntos, conversaciones sobre el trabajo de Sebastián, planes para el futuro. Pero después de 2 meses, algo empezó a cambiar. Sutilmente. Como cuando el clima cambia antes de una tormenta y tú sientes esa presión en el aire, pero todavía no puedes ver las nubes negras. Naila comenzó a recibir visitas de su madre, Carmina, con una frecuencia extraña. 2, 3 veces por semana. Se encerraban en la habitación de ellos y hablaban en voz baja. Cuando yo pasaba por el pasillo, escuchaba mi nombre. Margarita. Luego silencio. Luego murmullos que yo no podía descifrar. Una tarde, entré a la cocina y encontré a Naila con unos papeles extendidos sobre la mesa. En cuanto me vio, los recogió rápidamente, con movimientos nerviosos, torpes. «Son cosas del trabajo», me dijo, sonriendo. Pero sus manos temblaban. Y yo vi algo. Solo un segundo, pero lo vi. Mi nombre impreso en uno de esos documentos. Margarita Solís. En letras grandes. Quise preguntar, pero algo en sus ojos me detuvo. Un brillo frío. Calculador. Esa noche no pude dormir. Los días siguientes, empecé a prestar atención. Real atención. Cada detalle que antes yo ignoraba, ahora cobraba significado. Sebastián salía temprano al trabajo y regresaba tarde, exhausto, apenas hablando. Naila pasaba horas al teléfono, siempre en voz baja, siempre mirando hacia atrás para verificar que yo no estuviera cerca. Carmina aparecía sin avisar, y las dos desaparecían en el cuarto, cerrando la puerta con pestillo. Una vez, puse mi oído contra la madera. Escuché fragmentos. Tiene que ser pronto. Ella no puede sospechar. Rodrigo dijo que faltan las firmas. Mi corazón se aceleró. ¿Quién era Rodrigo? ¿Qué firmas? Entonces, una noche, sucedió algo que me heló la sangre. Eran casi las 11. Yo ya estaba en mi habitación, pero no podía dormir. Escuché la puerta principal abrirse. Pasos. Voces. Me levanté despacio. Abrí mi puerta solo una rendija. Vi a un hombre que nunca había visto antes. Alto, vestido con traje gris, maletín en mano. Naila lo recibió con un abrazo. Carmina estaba ahí también. Rodrigo, gracias por venir tan tarde, dijo Naila. Se sentaron los tres en la sala, justo debajo de la luz tenue de la lámpara. Yo no podía ver bien desde mi ángulo, pero escuché palabras sueltas. Transferencia. Notario. Ella no se va a dar cuenta si lo hacemos así. Cerré la puerta sin hacer ruido. Mi cuerpo entero temblaba. Volví a mi cama, pero mi mente no paraba. ¿Transferencia de qué? ¿Notario para qué? Y esa frase. Ella no se va a dar cuenta, ¿hablaban de mí? Pasé toda la noche despierta, mirando el techo, sintiendo como las paredes de mi propia casa se volvían extrañas, amenazantes. Al día siguiente, actué normal. Preparé el desayuno, sonreí, pregunté por sus planes. Pero por dentro, algo había cambiado. Yo ya no era la anciana confiada. Me había convertido en una detective en mi propio hogar. Durante las siguientes 2 semanas, recopilé evidencias silenciosas.
documentos que encontraba mal escondidos, conversaciones que escuchaba detrás de las puertas. Una tarde, mientras Naila estaba en la ducha, revisé su bolso. Encontré una tarjeta de presentación. Rodrigo Méndez, asesor legal. Debajo, con letra manuscrita, proceso de transferencia patrimonial. Urgente. Tomé una foto con mi celular. Mi mano temblaba tanto que casi se me cae el teléfono. Guardé todo exactamente como estaba. Esa noche, durante la cena, los observé. Naila evitaba mirarme. Sebastián comía en silencio. Y yo supe que algo terrible estaba por pasar. Fue entonces cuando decidí hacer lo impensable. Fingir que me iba. Desaparecer para poder ver qué hacían cuando creyeran que yo no estaba. Les dije que una amiga me había invitado a la playa, un mes completo, todo pagado. Sebastián pareció sorprendido. Naila, en cambio, sonrió. Demasiado. ¡Qué maravilla, Margarita! Te lo mereces, dijo. Esa sonrisa me confirmó todo. Hice mi maleta frente a ellos. Llamé a un taxi. Me despedí con abrazos. Y me fui. Pero solo llegué hasta un hotel pequeño a 3 cuadras. Un lugar discreto, donde nadie me conocía. Pedí una habitación con vista hacia mi edificio. Desde la ventana, con binoculares que compré en una tienda, podía ver mi propio apartamento. Mi propia vida. Desde afuera. La primera noche fue tranquila. Demasiado tranquila. Pero yo sabía que algo iba a pasar. Tenía que pasar. Al segundo día, bajé con cuidado al edificio, cubriendo mi rostro con lentes oscuros y una máscara. Necesitaba estar más cerca. Fue ahí, en la entrada, donde Víctor me vio. Víctor, el portero que llevaba trabajando en ese edificio desde antes de que yo comprara mi apartamento. Un hombre de casi 70 años, callado, observador. Nuestros ojos se encontraron. Él supo que yo no me había ido. Se acercó despacio. Y entonces, tocó mi hombro. Señora Margarita, susurró. Esté atenta a la medianoche. Va a descubrir todo. Las palabras de Víctor quedaron grabadas en mi mente como fuego. Esté atenta a la medianoche. ¿Qué sabía él? ¿Qué había visto? Quise preguntarle ahí mismo, en la entrada del edificio, pero él negó con la cabeza. No aquí. Pueden vernos, murmuró, mirando hacia las cámaras de seguridad. Venga mañana a las 9 de la mañana. A la cafetería de la esquina. Le voy a contar todo. Y se alejó, dejándome ahí parada, con el corazón golpeándome el pecho tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Volví al hotel con las piernas temblando. Esa noche no pude cerrar los ojos. Me quedé junto a la ventana, con los binoculares apuntando hacia mi apartamento, esperando. Esperando la medianoche. El reloj marcaba las 11:40. Las luces de mi sala seguían encendidas. Vi la silueta de Naila moviéndose de un lado a otro, hablando por teléfono. Sebastián no estaba. Había salido temprano esa mañana y no había regresado. 11:50. Mi respiración se aceleraba. 11:55. Entonces vi algo que me hizo contener el aire. Un auto negro se estacionó frente al edificio. Carmina bajó del asiento del conductor. Y del asiento trasero bajó Rodrigo, ese hombre del traje gris. Llevaba su maletín. Los dos entraron al edificio con pasos rápidos, como si no quisieran ser vistos. 11:58. A las 12 en punto, mi apartamento se llenó de movimiento. Desde mi ventana, podía ver sombras. 3 personas en mi sala. Naila, Carmina, Rodrigo. Se sentaron alrededor de la mesa del comedor, esa mesa donde yo había compartido tantas cenas con mi familia. Rodrigo abrió su maletín y sacó documentos. Muchos documentos. Los extendió sobre la mesa. Vi cómo Naila tomaba uno, lo leía, asentía. Carmina señalaba algo con el dedo. Rodrigo explicaba. Yo no podía escuchar nada desde esa distancia, pero no necesitaba escuchar. Sus gestos lo decían todo. Esto era una reunión de negocios. Y yo era el negocio. Me quedé ahí, congelada, mirando cómo esas 3 personas planeaban algo dentro de mi propia casa. Algo que involucraba papeles, firmas, acuerdos. Duró casi 1 hora.
A la 1 de la mañana, Rodrigo guardó todo en su maletín. Le dio la mano a Naila. Carmina lo abrazó. Y se fueron. Las luces se apagaron. El apartamento quedó en silencio. Pero yo no me moví de esa ventana hasta que el sol empezó a salir. No podía moverme. No podía pensar. Solo sentía una mezcla de miedo, rabia y una tristeza tan profunda que me dolía el pecho. Mi propia nuera. La mujer que llamaba mamá cuando necesitaba algo. Estaba tramando algo contra mí. A las 9 en punto de la mañana, llegué a la cafetería de la esquina. Víctor ya estaba ahí, sentado en una mesa del fondo, con una taza de café humeante frente a él. Me vio entrar y me hizo una seña. Me senté frente a él, y antes de que pudiera hablar, él empezó. Señora Margarita, yo no quería meterme. Llevo 30 años trabajando en ese edificio y he aprendido a no ver, a no escuchar. Pero esto no puedo ignorarlo. Su voz era grave, cargada de preocupación. Esa muchacha, su nuera, y su madre, ellas no son lo que parecen. Le pedí que me explicara. Víctor miró alrededor, asegurándose de que nadie nos escuchaba. Hace 3 semanas, llegó ese hombre. Rodrigo. La primera vez que vino, yo estaba en la recepción. Escuché cuando Carmina le dijo, necesitamos que el traspaso sea legal, pero sin que ella se entere hasta que ya esté hecho. Yo pensé que hablaban de algún negocio. Pero después escuché su nombre, señora Margarita, y entendí que hablaban de usted. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. ¿Traspaso de qué?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Víctor bajó la voz aún más. De su apartamento, señora. Quieren quitarle su apartamento. No podía respirar. Las palabras de Víctor sonaban lejanas, como si vinieran de un túnel. Pero eso es imposible, dije. El apartamento está a mi nombre. Nadie puede hacer nada sin mi firma. Víctor negó con la cabeza lentamente. Por eso trajeron a ese abogado. Rodrigo. He visto casos así antes, señora. Familias que manipulan documentos, que falsifican firmas, que usan poderes notariales falsos. Y lo peor, lo hacen con personas mayores. Personas que confían en su familia. Sus palabras eran como cuchillos. Cada una me cortaba más profundo. ¿Y mi hijo? Sebastián sabe algo de esto. Víctor suspiró. No lo sé, señora. Pero he visto que él casi nunca está cuando ellas reciben visitas. Salí de esa cafetería sintiendo que el mundo se había volteado. Caminé sin rumbo por la calle, tratando de procesar todo. Mi apartamento. Querían robarme mi apartamento. El lugar donde había vivido 30 años. Donde crié a mi hijo. Donde mi esposo murió en mis brazos. Donde estaban todos mis recuerdos, mi vida entera. Y lo estaban planeando a mis espaldas, esperando el momento perfecto para actuar. Por eso querían que me fuera de viaje. Por eso Naila sonrió tanto cuando le dije que estaría un mes fuera. Un mes era tiempo suficiente para hacer lo que tenían que hacer. Regresé al hotel y me encerré en mi habitación. Saqué mi teléfono y busqué en internet cómo falsificar documentos de propiedad. Los resultados me aterrorizaron. Había cientos de casos. Miles. Personas mayores despojadas de sus bienes por familiares sin escrúpulos. Algunos usaban poderes notariales fraudulentos. Otros falsificaban firmas en escrituras. Algunos incluso drogaban a los ancianos para que firmaran sin saber que firmaban. Leí testimonios de hijos que echaban a sus padres a la calle. De nueras que robaban herencias. De familias destruidas por la codicia. Y yo estaba a punto de convertirme en una más de esas historias. Pero entonces, algo cambió dentro de mí. La tristeza se convirtió en determinación. El miedo se transformó en rabia fría. Yo no iba a ser una víctima. No iba a dejar que me quitaran lo que era mío. No sin pelear. Si ellos querían jugar sucio, yo también podía hacerlo. Pero necesitaba pruebas. Pruebas reales, concretas, que pudiera usar si las cosas llegaban a lo legal. Tomé mi teléfono y busqué tiendas de electrónica. Encontré una a 6 cuadras. Salí del hotel con un propósito claro. 30 minutos después, regresaba con una bolsa.
Dentro había 2 cámaras pequeñas con audio, del tamaño de un botón. Cámaras espía que se activaban con movimiento y grababan todo en una tarjeta de memoria. Esa noche, esperé hasta las 2 de la mañana. El edificio estaba en silencio total. Usé mi llave para entrar, moviéndome como un fantasma por mi propia casa. Naila y Sebastián dormían en su habitación. Podía escuchar la respiración profunda de Sebastián a través de la puerta. Fui a la sala. Con manos temblorosas, coloqué la primera cámara detrás del marco de un cuadro que colgaba en la pared, justo frente a la mesa del comedor. Ángulo perfecto. Nadie la notaría ahí. La segunda cámara la escondí dentro de un florero decorativo en la repisa, apuntando hacia el sofá. Si volvían a tener reuniones secretas, yo lo sabría todo. Lo vería todo. Lo grabaría todo. Salí del apartamento tan sigilosa como había entrado. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a delatar. Pero lo logré. Nadie me vio. Nadie me escuchó. Regresé al hotel justo cuando el cielo empezaba a aclararse. Me tiré en la cama, agotada física y emocionalmente. Pero no dormí. No podía dormir. Porque ahora tenía que esperar. Esperar a que ellos hicieran su siguiente movimiento. Y esta vez, yo estaría lista. Esta vez, tendría cada palabra, cada gesto, cada confesión grabada. Y cuando llegara el momento de enfrentarlos, tendrían que explicar todo. Cada mentira, cada traición, cada segundo de ese plan retorcido que habían tejido contra mí. 2 días después, las cámaras captaron algo. Descargué los videos en mi laptop, sentada en la cama del hotel, con las manos sudando. La primera grabación mostraba a Carmina llegando al apartamento a las 10 de la mañana. Naila la recibió. Se sentaron en la sala. Y empezaron a hablar. ¿Ya conseguiste copiar su firma?, preguntó Carmina. Naila asintió. Tengo como 20 documentos viejos donde ella firmó. Rodrigo dice que con eso es suficiente para hacer el calco perfecto. Mi estómago se retorció. Calco. Falsificación. Lo estaban diciendo abiertamente. Seguí viendo el video, paralizada. Carmina sacó una carpeta de su bolso y la puso sobre la mesa. Mira, Naila. Aquí está todo. El avalúo del apartamento actualizado. $320,000. Una vez que esté a tu nombre, podemos venderlo inmediatamente. Rodrigo ya tiene compradores interesados. Te quedarías con $200,000 después de pagarle su comisión y saldar los gastos del traspaso. Naila tomó los papeles, los revisó y sonrió. Esa sonrisa me partió el alma. ¿Y qué hacemos con ella cuando regrese del viaje?, preguntó. Carmina se encogió de hombros. Le dices que hubo un error en el registro de propiedades, que el apartamento siempre debió estar a nombre de Sebastián como hijo único, y que ahora está corregido. Para cuando ella entienda lo que pasó, ya será demasiado tarde. Nosotras ya tendremos el dinero. Pausé el video. No podía seguir viendo. Mis manos temblaban tanto que casi tiro la laptop. $320,000. Ese era el precio de mi vida, de mis 30 años de trabajo, de cada sacrificio que hice. Y ellas lo hablaban como si fuera nada. Como si yo fuera nada. Un obstáculo. Una vieja estúpida de la que podían aprovecharse. Respiré profundo. Guardé el video. Esto era evidencia. Evidencia clara de conspiración, de fraude, de intento de robo. Pero todavía no era suficiente. Necesitaba más. Necesitaba verlas en el acto. Necesitaba la prueba definitiva que ningún juez pudiera ignorar. Esa misma tarde, Víctor me llamó al celular. Señora Margarita, necesito verla. Es urgente. Nos encontramos de nuevo en la cafetería. Esta vez, Víctor traía un sobremanila. Lo puso frente a mí con gesto serio. Esto llegó hoy al edificio. Iba dirigido a su apartamento, pero como yo recibo toda la correspondencia, lo intercepté. Ábralo. Mis manos temblaron al rasgar el sobre. Dentro había documentos oficiales. Reconocimiento notarial. Traspaso de propiedad. Y ahí, en la línea de firma del cedente, estaba mi nombre. Margarita Solís. Con mi firma. O algo que se parecía terriblemente a mi firma. Esto es falso, susurré.
Yo nunca firmé esto. Víctor asintió. Lo sé, señora. Por eso se lo traje. Esto iba camino al registro público. Si llegaba a procesarse, usted perdería su apartamento legalmente. Miré los documentos con horror. Estaban perfectamente elaborados. Papel oficial, sellos que parecían reales, firmas de testigos que yo no conocía. Rodrigo había hecho un trabajo profesional. Esto no era un intento amateur. Era una operación calculada, precisa. ¿Qué hago, Víctor? Voy a la policía. Él negó con la cabeza. Todavía no, señora. Si va ahora, ellos pueden decir que usted sí firmó y que ahora se arrepintió. Pueden decir que está confundida por la edad. Necesita agarrarlos con las manos en la masa. Necesita una confesión directa. Tenía razón. Yo necesitaba algo irrefutable. Algo que no pudiera negar ni manipular. Esa noche, volví a revisar las grabaciones de las cámaras. Había una nueva, grabada apenas 2 horas antes. Rodrigo había vuelto. Esta vez venía con un maletín más grande. Se sentó con Naila y Carmina en la sala. Abrió el maletín y sacó un folder rojo. Aquí están los documentos finales, dijo su voz en la grabación. Solo falta presentarlos en el registro. Pero hay un problema. Naila se tensó. ¿Qué problema? Rodrigo respiró profundo. El notario que iba a certificar esto se echó para atrás. Dice que la firma no le parece suficientemente convincente. Necesitamos que Margarita firme en persona, o conseguir un poder notarial legítimo. Carmina golpeó la mesa con frustración. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Ella no va a firmar voluntariamente. Rodrigo sonrió. Una sonrisa fría que me heló la sangre. Por eso les traje esto. Sacó un frasco pequeño de su maletín. Un frasco con líquido transparente. Es un sedante suave. Inodoro. Insípido. Diluido en una bebida, la dejará lo suficientemente aturdida como para que firme lo que sea sin recordarlo después. He usado esto antes. Funciona perfectamente con personas mayores. No podía creer lo que estaba escuchando. Querían drogarme. Literalmente drogarme para robarme. Naila miró el frasco con duda. ¿Es seguro? No quiero que le pase algo malo. Rodrigo rió. Es completamente seguro. Solo estará confundida por unas horas. Cuando despierte, no recordará nada. Y ustedes tendrán su firma real en los documentos. Carmina tomó el frasco. Perfecto. Cuando regrese del viaje, le preparo un té. Le digo que es especial, que me lo regaló una amiga. Ella confía en mí. Va a tomarlo sin sospechar. Naila asintió lentamente. ¿Y cuánto tiempo tenemos después de que firme? Rodrigo cerró su maletín. 48 horas. En 48 horas, el apartamento estará legalmente transferido. Después de eso, aunque ella se dé cuenta, ya no podrá hacer nada. La ley estará de nuestro lado. Los tres brindaron. Con copas de mi propio vino. Brindaron por robarme. Por drogarme. Por destruir mi vida. Y sonrieron mientras lo hacían. Apagué la laptop. No podía ver más. Me levanté de la cama y caminé al baño. Me miré en el espejo. Una mujer de 67 años me devolvió la mirada. Arrugas alrededor de los ojos. Canas en el cabello. Manos venosas y manchadas por la edad. Era fácil verme como una víctima. Como alguien débil, indefensa. Pero en mis ojos vi algo más. Vi rabia. Vi fuerza. Vi a una mujer que había sobrevivido a perder a su esposo, a criar un hijo sola, a trabajar 30 años limpiando oficinas para comprar ese apartamento. Y esa mujer no se iba a rendir. No ahora. Tomé mi teléfono y llamé a Víctor. Necesito su ayuda, le dije. Necesito entrar al apartamento una vez más. Mañana por la tarde, cuando Naila salga al supermercado. Puede avisarme cuando se vaya. Víctor no hizo preguntas. Cuente con ello, señora. Al día siguiente, a las 3 de la tarde, recibí su mensaje. Acaba de salir. Tiene como 1 hora. Salí del hotel corriendo. Entré al edificio con mi llave.
Mi propio hogar se sentía extraño ahora, como territorio enemigo. Fui directo al cuarto de Naila y Sebastián. Abrí el closet. Busqué entre su ropa, sus zapatos, sus bolsos. Y ahí, escondida en una caja de zapatos rosados en la repisa más alta, encontré otra carpeta. La abrí con manos temblorosas. Dentro había copias de documentos. Mi acta de nacimiento. Mi identificación. Copias de mi firma en recibos antiguos. Y algo más. Una carta. Escrita a mano por Carmina. Empezaba así: querida Naila, sé que esto te parece difícil, pero recuerda lo que hicimos con la abuela Patricia. Funcionó perfectamente. La clave es hacer que confíen en ti, que te vean como familia. Después, cuando tengas acceso a sus documentos, es solo cuestión de tiempo. Las viejas nunca se dan cuenta hasta que es demasiado tarde. Sentí náuseas. Abuela Patricia. Habían hecho esto antes. Carmina había despojado a su propia suegra. Y ahora estaban repitiendo el patrón conmigo. Tomé fotos de todo con mi celular. Cada documento. Cada página de esa carta horrible. Después guardé todo exactamente como estaba. Cerré el closet. Salí del apartamento. Cuando llegué al lobby, Víctor me estaba esperando. Me vio la cara y supo que había encontrado algo terrible. Está bien, señora. Yo asentí, aunque no estaba bien. Nada estaba bien. Víctor, ¿usted conoce algún abogado? Alguien de confianza. Él pensó un momento. Mi sobrino, Joaquín. Es abogado especialista en fraudes inmobiliarios. Puedo llamarlo si quiere. Le pedí que lo hiciera. Una hora después, estaba sentada en la oficina de Joaquín, mostrándole todo. Los videos. Las fotos. Los documentos falsos que Víctor había interceptado. Joaquín revisó todo con expresión cada vez más seria. Cuando terminó, se quitó los lentes y me miró directamente. Señora Margarita, esto es un caso claro de conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos y tentativa de despojo. Con esta evidencia, podemos no solo detener el traspaso, sino meter a estas personas a la cárcel. Sentí un alivio enorme. ¿Qué tengo que hacer? Joaquín se inclinó hacia adelante. Primero, vamos a hacer una denuncia formal ante el Ministerio Público. Segundo, vamos a solicitar una orden de protección para su patrimonio. Y tercero. Hizo una pausa. Necesito que ellos intenten concretar el plan. Necesito que usted regrese a casa, actúe normal, y si intentan darle algo para beber o firmar, usted me avisa inmediatamente. Yo estaré listo con las autoridades. La idea me aterraba. Volver a esa casa. Fingir que no sabía nada. Actuar como la anciana ingenua que ellos creían que era. Pero era la única forma de atraparlos. ¿Y si algo sale mal? Pregunté. Joaquín puso su mano sobre la mía. No va a salir mal. Yo voy a estar monitoreando todo. Y las cámaras seguirán grabando. Usted no está sola en esto, señora. Salí de esa oficina con un plan. Un plan peligroso, pero necesario. Iba a regresar a casa. Iba a enfrentar a mis enemigos. Y esta vez, yo tenía todas las cartas. 3 días después, regresé a casa. Toqué el timbre como si fuera una visitante en mi propia puerta. Naila abrió, y su rostro mostró una sorpresa genuina. ¿Margarita? Pero si dijiste que estarías un mes fuera. Sonreí con la mejor actuación de mi vida. Ay, hija, es que la playa no era lo que esperaba. Hacía mucho calor, la comida no me cayó bien, y extrañaba mi cama. Decidí regresar antes. Vi cómo procesaba la información. Un destello de pánico cruzó sus ojos, pero lo disimuló rápido. Qué lástima. Pero qué bueno que estés de vuelta. Te extrañamos. Mentirosa. Me abrazó, y yo dejé que lo hiciera, aunque cada fibra de mi ser quería apartarla. Sebastián llegó esa noche del trabajo y pareció genuinamente feliz de verme. Eso me dolió más que cualquier otra cosa. Mi hijo no sabía nada. O al menos eso quería creer. Los primeros 2 días fueron extrañamente normales. Desayunos juntos. Conversaciones sobre el clima. Naila actuaba como siempre,
atenta y cariñosa. Pero yo notaba las miradas que intercambiaba con su teléfono cada vez que sonaba. Los mensajes que escribía escondida en el baño. Las llamadas susurradas que hacía desde el balcón. Yo mantenía mi rutina habitual, pero ahora con un propósito diferente. Cada movimiento era calculado. Cada palabra, medida. Tenía mi celular siempre cerca, conectado con Joaquín. Un mensaje de texto y él vendría con las autoridades. Las cámaras seguían grabando cada momento en la sala. Yo estaba lista. Solo faltaba que ellos hicieran su jugada. Al tercer día, Carmina apareció. Era viernes por la tarde. Llegó con una bolsa de pan dulce y esa sonrisa falsa que ahora me revolvía el estómago. Margarita, qué sorpresa que regresaras antes. Te ves cansada. El viaje te agotó. Yo asentí, actuando frágil. Sí, Carmina. Ya no tengo la energía de antes. Los viajes me dejan exhausta. Vi cómo sus ojos brillaban. Yo estaba dándole exactamente lo que necesitaba escuchar. Una anciana débil, cansada, vulnerable. Ay, pobrecita. ¿Sabes qué? Traje un té especial. Una amiga me lo regaló. Es de hierbas naturales, muy relajante. Te va a caer de maravilla. Mi corazón se aceleró. Aquí estaba. El momento que Joaquín y yo habíamos estado esperando. Qué amable eres, hija, dije con voz temblorosa. Me encantaría un té. Carmina fue a la cocina con Naila. Las escuché cuchichear. El sonido del agua hirviendo. Tazas moviéndose. Yo me quedé sentada en el sofá, con las manos sudando, recordando las instrucciones de Joaquín. No tome nada que le den. Busque cualquier excusa para deshacerse del líquido sin que lo noten. Pero antes, tome una foto de la taza y de ellas preparándola si puede. Me levanté despacio y caminé hacia la cocina con mi celular escondido en la manga de mi suéter. ¿Puedo ayudarles con algo?, pregunté, asomándome. Naila estaba vertiendo agua caliente en 2 tazas. Carmina tenía algo en la mano. Algo pequeño. Cuando me vio, lo guardó rápidamente en su bolsillo. Pero yo lo vi. El frasco. El mismo frasco que Rodrigo había traído en el video. No, Margarita. Siéntate y descansa. Ya casi está listo, dijo Naila, empujándome suavemente de regreso a la sala. Me senté. Activé discretamente la cámara de video de mi celular y lo coloqué en el sofá junto a mí, grabando hacia la cocina. El ángulo no era perfecto, pero captaba parte de la escena. Vi a Carmina sacar el frasco de nuevo. Vi cómo destapaba la taza de la izquierda. Vi cómo vertía varias gotas del líquido transparente. Vi cómo revolvía con la cuchara. Vi cómo sonreía. Todo quedó grabado. Minutos después, ambas regresaron con las tazas. Carmina me entregó la de la izquierda. Aquí tienes, Margarita. Tómalo despacito, está caliente. Te vas a sentir mucho mejor. Tomé la taza con ambas manos. El vapor subía con un olor dulce, casi floral. Por fuera, parecía un té inofensivo. Por dentro, llevaba el sedante que querían usar para destruirme. Gracias, hija. Qué aroma tan rico. Me llevé la taza a los labios, pero no bebí. Solo dejé que el vapor tocara mi boca. Delicioso. Pero está muy caliente todavía. Lo voy a dejar enfriar un poquito. Las dos se sentaron frente a mí, observándome, esperando. Carmina bebía de su propia taza, actuando casual. Naila miraba su teléfono, pero sus ojos regresaban constantemente a mí. A mi taza. Necesitaban que yo bebiera. Todo su plan dependía de eso. Cuéntame, Carmina, ¿cómo has estado? Hace días que no te veía, dije, iniciando conversación para ganar tiempo. Ella empezó a hablar sobre su semana, sobre el clima, sobre nada importante. Yo asentía, sonreía, y de vez en cuando levantaba la taza como si fuera a beber, pero siempre encontraba una excusa. Ay, todavía está caliente. Espera, se me olvidaba contarte algo. ¿Me pasas una servilleta? Pasaron 15 minutos. Media hora. La taza seguía llena en mis manos. Vi cómo Carmina empezaba a frustrarse. Margarita, tu té se va a enfriar completamente. Tómalo ya.
Su tono era más insistente ahora. Menos dulce. Yo necesitaba salir de esto sin despertar sospechas. Tienes razón. Es que me está dando un poco de acidez estomacal. ¿Sabes qué? Mejor me tomo una pastilla primero y luego el té. No quiero que me caiga mal. Me levanté con la taza en la mano. Voy al baño un momento. Carmina se puso de pie también. Deja la taza aquí, yo te la cuido. No. Ella quería asegurarse de que yo bebiera exactamente de esa taza. No te preocupes, la llevo conmigo. Así la tomo después de la pastilla. Caminé al baño antes de que pudiera detenerme. Cerré la puerta con pestillo. Mi corazón latía desenfrenado. Miré la taza. Ese líquido transparente contenía mi destrucción. Con manos temblorosas, vacié todo el contenido en el lavabo. Vi cómo el té de color ámbar desaparecía por el desagüe, llevándose con él su veneno. Abrí el grifo completamente para que no quedara rastro. Llené la taza con agua del grifo hasta la mitad, para que pareciera que había bebido algo. Esperé 2 minutos. Respiré profundo. Me mojé un poco la frente para parecer sudorosa. Y salí. Carmina estaba parada justo afuera del baño, esperando. Me sobresalté al verla. ¡Ay! Me asustaste. Ella miró la taza en mi mano, ahora medio vacía. Vi satisfacción en su rostro. ¿Te sientes mejor? Yo asentí, actuando un poco mareada. Sí, sí. Aunque me siento algo extraña. Creo que el viaje me afectó más de lo que pensaba. Sus ojos brillaron. Extraña cómo. Yo me llevé la mano a la frente. No sé. Un poco aturdida. Es normal. Carmina sonrió. Esa sonrisa de depredador. Es el cansancio. Margarita. Ven. Siéntate. Descansa. Me llevó de regreso a la sala. Naila nos miraba con atención. Yo me dejé caer en el sofá, actuando débil. Me siento tan cansada de repente, como si no pudiera mantener los ojos abiertos. Era mentira. Estaba completamente alerta. Pero ellas necesitaban creer que el sedante estaba funcionando. Carmina intercambió una mirada con Naila. ¿Sabes qué, Margarita? Ya que estás aquí descansando, hay unos papeles que necesitamos que firmes. Nada importante. Solo actualizaciones del seguro del apartamento. Ahí estaba. El verdadero motivo. Naila sacó una carpeta de su bolso. La misma carpeta que yo había visto en las grabaciones. Son solo 3 hojas. Firma aquí, aquí y aquí. Señaló las líneas con el dedo. Yo miré los papeles con ojos entrecerrados, fingiendo que me costaba enfocar. ¿Seguro del apartamento? No recuerdo haber pedido actualización. Carmina puso su mano en mi hombro. Es rutinario, Margarita. Se hace cada año. No te preocupes por leer todo. Solo firma y ya. Me dio una pluma. Yo la tomé con mano temblorosa. Acerqué la pluma al papel. Ellas contenían la respiración. Este era el momento. El momento en que yo supuestamente, drogada y confundida, firmaría mi vida para ellas. La pluma tocó el papel. Pero en lugar de firmar, escribí algo diferente. Escribí, llamar a Joaquín. Y dejé caer la pluma. No puedo. Me siento muy mareada. Necesito acostarme. Carmina recogió la pluma rápidamente. Está bien, está bien. Descansa un poco. Firmas después. Me ayudaron a llegar a mi habitación. Me acosté en mi cama, y ellas salieron, cerrando la puerta. En cuanto escuché sus pasos alejarse, saqué mi celular. Le mandé un mensaje a Joaquín. Intentaron drogarme. Tengo el video. Intentaron que firmara. ¿Qué hago ahora? Su respuesta llegó en segundos. Perfecto. Quédate ahí. Actúa dormida. Voy en camino con las autoridades. No salgas de tu cuarto hasta que yo llegue. 20 minutos. Guardé el celular bajo la almohada. Me quedé acostada, con los ojos cerrados, escuchando. Afuera, en la sala, Carmina y Naila hablaban en voz baja. No funcionó. Si funcionó, está drogada.
Solo necesita dormir un poco más profundo. Cuando despierte en 2 horas, va a estar perfecta para firmar. No va a recordar nada. ¿Y si Sebastián llega? Le decimos que su mamá no se sintió bien y está descansando. Él nunca sospecha nada. 20 minutos se sintieron como 20 horas. Yo seguía inmóvil en mi cama, con el corazón golpeándome las costillas. Entonces escuché el timbre. Voces en la puerta. Pasos fuertes. ¿Policía? ¿Qué está pasando? La voz de Naila sonaba confundida, asustada. Tenemos una orden de cateo y una denuncia por intento de fraude y envenenamiento. Necesitamos que nos acompañen. Yo me levanté de la cama. Abrí la puerta de mi cuarto. Ahí, en mi sala, había 4 policías. Joaquín estaba con ellos. Y Carmina y Naila estaban pálidas, aterrorizadas, viéndome como si hubieran visto un fantasma. Caminé hacia la sala con pasos lentos pero firmes. Naila me miraba con los ojos desorbitados. Margarita, ¿qué está pasando? ¿Por qué llamaste a la policía? Su voz temblaba, intentando sonar inocente, confundida. Pero yo ya no era la anciana ingenua que ella creía poder manipular. Sé todo, Naila. Absolutamente todo. Joaquín dio un paso al frente. Señoras, tenemos evidencia de que intentaron drogar a la señora Margarita Solís con intención de hacerla firmar documentos de traspaso de propiedad bajo coacción. También tenemos pruebas de falsificación de firma y conspiración para cometer fraude inmobiliario. Uno de los policías levantó una bolsa de evidencia. Dentro estaba la taza de té que yo había vaciado en el lavabo, pero que ellos habían recuperado del baño para análisis. También estaba el frasco que Carmina llevaba en su bolso. Carmina intentó correr hacia la puerta, pero 2 oficiales la detuvieron. Esto es un malentendido. Ese té era solo hierbas naturales. No hicimos nada malo, gritaba, forcejeando. Joaquín sacó su tablet. Entonces, ¿cómo explican esto? Presionó play en un video. Mi video. La grabación donde Rodrigo les entregaba el frasco de sedante. Donde los 3 brindaban por robarme. Donde planeaban cada detalle de mi destrucción. El audio llenó la sala. Sus propias voces confesando sus crímenes. Naila se dejó caer en el sofá, con la cara entre las manos. Carmina dejó de forcejear. Se quedó paralizada, viendo la pantalla con horror. Su plan perfecto se desmoronaba frente a sus ojos. Tenemos más, continué yo, sacando mi propio teléfono. Tengo grabaciones de todas sus reuniones secretas en mi apartamento durante las últimas 2 semanas. Tengo fotos de los documentos falsos con mi firma falsificada. Tengo la carta donde admites, Carmina, que ya hiciste esto antes con la abuela Patricia. Y tengo el video de hace 30 minutos donde me drogaste el té. Les mostré mi celular. La grabación que había hecho desde el sofá, donde se veía claramente a Carmina vertiendo el líquido en mi taza. La imagen era perfecta. No había forma de negarlo. Naila empezó a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia por haber sido descubierta. Tú nos espiaste. Nos tendiste una trampa. Su voz sonaba venenosa ahora. Ya no quedaba nada de la nuera dulce y cariñosa. Yo los estaba protegiendo, respondí, sintiendo como mi propia voz se quebraba. Los dejé entrar a mi casa. Compartí mi vida con ustedes. Y tú, Naila, me llamabas mamá. ¿Sabes cuánto me dolía cada vez que escuchaba esa palabra salir de tu boca, sabiendo que era mentira? Sabiendo que solo esperabas el momento de robarme todo. Ella apartó la mirada. No podía sostener mis ojos. Carmina, en cambio, me miró con odio puro. Eres una vieja estúpida si crees que esto termina aquí. Tenemos abogados. Vamos a salir de esto. Y cuando salgamos, te vas a arrepentir. Un oficial la tomó del brazo con firmeza. Señora, tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra. Joaquín intervino. Señora Carmina, le recomiendo que no haga más amenazas. Ya está en suficientes problemas. Se volvió hacia los oficiales. Necesitamos también localizar a Rodrigo Méndez. Es cómplice en este fraude. Aquí está su dirección y la información de su despacho.
Les entregó una carpeta con todos los datos. 2 oficiales se fueron inmediatamente a buscarlo. Los otros 2 comenzaron a esposar a Carmina y a Naila. Ver eso me rompió algo por dentro. No sentía satisfacción, solo un vacío profundo. Estas mujeres habían estado a punto de destruirme, y yo había confiado en ellas. Las había querido, o al menos, había querido creer que podía quererlas. La puerta del apartamento se abrió de golpe. Sebastián entró corriendo. «¿Mamá?» Vi las patrullas abajo. «¿Qué está pasando?» Se quedó congelado al ver la escena. Su esposa esposada. Su suegra esposada. Policías en la sala. Me miró buscando respuestas. «Hijo, siéntate. Necesito contarte algo». Pero Naila habló primero. «Sebastián, tu madre está loca. Nos acusa de cosas horribles. Diles que no es verdad. Diles que nosotros nunca le haríamos daño». Sebastián miró entre nosotras, confundido. «Mamá, ¿de qué la acusan?» Joaquín le mostró los videos, los documentos, la evidencia completa. Vi cómo el rostro de mi hijo pasaba de la confusión a la comprensión. Y finalmente, al horror. «Naila, ¿esto es real?» Intentaron robarle el apartamento a mi mamá. Su voz sonaba rota. Ella empezó a llorar más fuerte. «Yo lo hice por nosotros, Sebastián. Por nuestro futuro. Tú nunca tienes dinero. Siempre dependemos de ella. Yo solo quería que tuviéramos algo propio». Sebastián retrocedió como si lo hubieran golpeado. «¿Por nosotros? ¿Drogando a mi madre? ¿Falsificando su firma? ¿Planeando dejarla en la calle?» Naila intentó acercarse a él, pero las esposas se lo impidieron. «Por favor, entiende. Mi madre me convenció. Ella dijo que era la única forma. Yo no quería hacerlo así, pero...» Sebastián levantó la mano. «No, no sigas. No quiero escuchar más mentiras». Se volteó hacia mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Mamá, yo no sabía nada. Te lo juro por mi vida. Yo nunca habría permitido esto. Nunca». Me acerqué a él y puse mis manos en sus mejillas. «Lo sé, hijo. Yo sé que tú no sabías. Te conozco. Sé quién eres». Él se derrumbó en mis brazos, llorando como cuando era niño. «Perdóname. Perdóname por traer a esta gente a tu vida. Por no ver quiénes eran realmente». Yo lo abracé fuerte, con todo el amor que una madre puede dar. «Tú no tienes que pedir perdón. Tú también fuiste víctima de sus mentiras». Los oficiales se llevaron a Carmina y a Naila. Sus gritos y protestas se fueron apagando mientras bajaban por las escaleras. El apartamento quedó en silencio. Un silencio pesado, lleno de verdades dolorosas. Joaquín puso su mano en mi hombro. «Señora Margarita, necesito que venga mañana a la fiscalía para hacer su declaración formal. Con toda la evidencia que tenemos, ellas van a enfrentar cargos serios. Probablemente varios años de prisión». Yo asentí, agotada. Sebastián seguía sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. Me senté junto a él. «Hijo, sé que esto es muy difícil, pero tenías que saber la verdad». Él levantó la vista. «¿Cómo lo descubriste? ¿Cómo supiste?» Le conté todo. Desde las primeras sospechas hasta el plan con Joaquín. Desde las cámaras ocultas hasta el té envenenado. Cada palabra era como quitarme un peso del pecho. Cuando terminé, Sebastián negó con la cabeza incrédulo. «Yo vivía aquí y no vi nada. ¿Cómo pude ser tan ciego?» Yo tomé su mano. «Porque confiabas. Y no hay nada malo en confiar en la persona que amas. Ellas se aprovecharon de eso». Él apretó mi mano. «¿Qué voy a hacer ahora, mamá? Mi matrimonio terminó. Mi esposa va a ir a la cárcel. Todo en lo que creía era mentira». Yo no tenía respuestas fáciles. Solo tenía mi amor de madre. «Ahora vas a sanar. Vas a aprender de esto. Y vas a seguir adelante. Porque eres fuerte, hijo. Más fuerte de lo que crees». Esa noche, Sebastián y yo nos quedamos despiertos hasta tarde,
sentados en la sala que ahora parecía diferente. Cada rincón guardaba un recuerdo contaminado por la traición. ¿Cuándo empezaste a sospechar realmente?, me preguntó mi hijo, con la voz aún quebrada. Yo respiré profundo. Fue hace 3 meses. Una noche escuché a Naila hablando por teléfono. Decía cosas extrañas sobre transferencias y documentos. Al principio pensé que hablaba de su trabajo, pero mencionó mi nombre, y algo en su tono me asustó. Sebastián cerró los ojos con dolor. Yo trabajaba tanto, llegaba tan cansado, que nunca presté atención. Ella me decía que todo estaba bien, que cuidaba de ti mientras yo no estaba. Y yo le creí. Le conté sobre las visitas nocturnas de Rodrigo, sobre los documentos escondidos, sobre la carta de Carmina donde confesaba haber hecho lo mismo con la abuela Patricia. La abuela Patricia. Sebastián palideció. Carmina siempre hablaba de cómo su suegra le dejó una herencia antes de morir. Decía que había sido generosidad de la anciana. Pero ahora entiendo. La despojó igual que quería hacer contigo. La magnitud de la maldad de esas mujeres era abrumadora. No era un acto impulsivo. Era un patrón. Una forma de vida. Buscaban mujeres mayores vulnerables y las destruían sistemáticamente. Y yo había estado a punto de ser su próxima víctima. Al día siguiente, fui a la fiscalía como Joaquín me había indicado. En una oficina fría y llena de expedientes, le conté toda mi historia a una fiscal llamada Elsa. Era una mujer de unos 50 años, con mirada seria y modales directos. Escuchó mi testimonio mientras grababa cada palabra. Señora Margarita, su caso es uno de los más completos que he visto. La evidencia es irrefutable. Tenemos video, audio, documentos falsificados, testigos. Carmina y Naila van a enfrentar múltiples cargos: intento de fraude, falsificación de documentos públicos, intento de envenenamiento con fines de coacción y asociación delictuosa. Yo asentía, pero una pregunta me quemaba por dentro. ¿Y la abuela Patricia? ¿Se puede hacer algo por ella? Elsa revisó sus notas. Vamos a investigar ese caso también. Si encontramos evidencia de que Carmina cometió fraude contra la señora Patricia, podemos reabrir el caso aunque ella ya haya fallecido. Los bienes mal habidos pueden ser recuperados y entregados a los herederos legítimos. Había una pequeña posibilidad de justicia para aquella anciana que ya no podía defenderse. Al menos su memoria sería vindicada. ¿Cuánto tiempo pueden darles de condena?, pregunté. Elsa me miró con expresión grave. Entre 8 y 15 años de prisión cada una. Rodrigo Méndez, cuando lo capturemos, probablemente enfrente una sentencia similar. Él tiene antecedentes. No es la primera vez que participa en fraudes contra personas mayores. Salí de la fiscalía sintiéndome extraña. Había justicia en camino, pero no sentía victoria. Solo cansancio. Un agotamiento profundo que me llegaba hasta los huesos. Víctor me esperaba afuera. Señora Margarita, ¿cómo le fue? Yo intenté sonreír. Bien, Víctor. Gracias a usted. Si no me hubiera advertido aquella noche, si no hubiera interceptado esos documentos, yo estaría perdida ahora. Él negó con la cabeza. Usted se salvó sola, señora. Usted tuvo el valor de investigar, de ponerse en riesgo, de enfrentarlas. Yo solo le di información. El mérito es todo suyo. Sus palabras me reconfortaron más de lo que él podía imaginar. Los días siguientes fueron un torbellino. Rodrigo fue capturado intentando salir del país. En su despacho, las autoridades encontraron expedientes de al menos 12 casos similares al mío. 12 ancianos que habían sido despojados de sus propiedades mediante engaños, firmas falsificadas y sedantes. Algunos ya habían muerto, pero sus familias ahora tenían evidencia para recuperar lo robado. El caso se volvió mediático. Reporteros querían entrevistarme. Me llamaban la abuela valiente y la heroína que desenmascaró una red de fraude. Pero yo no me sentía heroína. Me sentía como una sobreviviente cansada que solo quería paz. Rechacé todas las entrevistas. Mi historia era mía, no un espectáculo para la televisión. Sebastián inició los trámites de divorcio inmediatamente. No quiso ni siquiera hablar con Naila cuando ella intentó llamarlo desde la prisión preventiva. No tengo nada que decirle, me confesó una tarde.
La mujer con la que me casé no existe. Era solo una máscara. Una actuación. Lo vi envejecer 10 años en 2 semanas. Perdió peso. Dejó de sonreír. Yo intentaba animarlo, cocinaba sus comidas favoritas, pero sabía que este era un dolor que solo el tiempo podría sanar. Había perdido más que un matrimonio. Había perdido su fe en las personas, su capacidad de confiar. Y eso me rompía el corazón. Un mes después del arresto, recibí una llamada inesperada. Era una mujer que se identificó como Lilia. «Señora Margarita Solís», preguntó con voz nerviosa. «Sí, soy yo». Hubo una pausa. Yo soy la hija de Patricia Morales, la suegra de Carmina». Mi corazón dio un vuelco. ¿La abuela Patricia? Sí. Vi su caso en las noticias. Y cuando mencionaron a Carmina y lo que le hizo a usted, supe que tenía que contactarla. Porque ella le hizo exactamente lo mismo a mi madre. La voz de Lilia temblaba con años de dolor contenido. Mi madre murió hace 5 años. Carmina se quedó con su casa, con sus ahorros, con todo. Y yo nunca pude probarlo. Nadie me creyó. Le pedí que nos viéramos. 2 días después, Lilia estaba sentada en mi sala, con una carpeta llena de documentos antiguos. Era una mujer de unos 45 años, con el rostro marcado por el sufrimiento. Mi madre empezó a actuar extraño los últimos meses de su vida. Firmaba papeles que no entendía. Carmina siempre estaba con ella, controlando todo. Cuando mi madre murió, descubrí que había vendido su casa a Carmina por apenas $10,000. Una casa que valía $200,000. Y los supuestos ahorros de mi madre habían desaparecido. Las lágrimas corrían por su rostro. Intenté demandar, pero Carmina tenía documentos firmados, papeles notariados. Todo parecía legal. Y yo no tenía dinero para un abogado que peleara contra eso. Le conté sobre Joaquín, sobre la evidencia que teníamos, sobre cómo la fiscal Elsa estaba investigando el caso de su madre. Hay esperanza, Lilia. Esta vez, Carmina no va a salirse con la suya. La vi llorar, pero eran lágrimas diferentes. Lágrimas de alivio. Mi madre va a tener justicia. Después de 5 años, finalmente va a tener justicia. Nos abrazamos, 2 desconocidas unidas por el mismo monstruo. En las semanas siguientes, aparecieron más víctimas. O más bien, familiares de víctimas. El caso de Carmina, Naila y Rodrigo destapó una red de fraude que había operado durante casi 15 años. Habían arruinado docenas de vidas. Familias destruidas. Ancianos despojados. Algunos habían terminado en asilos públicos, sin nada, mientras sus propiedades eran vendidas por sus supuestos cuidadores. La fiscal Elsa formó un equipo especial para investigar cada caso. Joaquín se ofreció como abogado pro bono para las familias que no podían pagar representación legal. Yo me convertí, sin quererlo, en una especie de portavoz no oficial. Otras personas mayores me buscaban, me contaban sus miedos, sus sospechas sobre familiares o cuidadores. Y yo las escuchaba. Les decía que confiaran en sus instintos, que no ignoraran las señales, que pidieran ayuda antes de que fuera demasiado tarde. Me di cuenta de que mi historia no era solo mía. Era la historia de miles de ancianos silenciados, ignorados, despojados. Y si mi dolor podía evitar el dolor de otros, entonces valía la pena compartirlo. El juicio se programó para 6 meses después. Carmina y Naila seguían en prisión preventiva, sin derecho a fianza debido al riesgo de fuga. Rodrigo intentó hacer un trato con la fiscalía, ofreciendo información sobre otros abogados corruptos que participaban en estos fraudes. Pero la evidencia contra él era tan contundente que su trato fue rechazado. Los 3 enfrentarían el peso completo de la ley. Mientras tanto, mi vida empezaba a encontrar un nuevo ritmo. Sebastián y yo aprendimos a vivir juntos nuevamente, esta vez sin las sombras de Naila y Carmina entre nosotros. Salíamos a caminar por las tardes. Cocinábamos juntos. Hablábamos de todo y de nada. Una tarde, mientras preparaba café, Sebastián me dijo algo que me sorprendió. «Mamá, he estado pensando. Quiero vender mi auto y usar ese dinero para ayudar a las familias que están luchando contra casos como el tuyo. Familias que no tienen recursos para contratar abogados.
Lo miré con orgullo. Mi hijo había encontrado propósito en medio del dolor. Eso es muy noble, hijo. Pero no tienes que sacrificar tus cosas. Él negó con la cabeza. No es sacrificio. Es lo correcto. Esas personas están sufriendo lo que nosotros casi sufrimos. Si puedo ayudar aunque sea a una familia a recuperar lo que les robaron, todo esto habrá tenido sentido. Trabajó con Joaquín para establecer un pequeño fondo de ayuda legal. No era mucho, pero era algo. Era esperanza. Víctor también se convirtió en parte importante de nuestra nueva realidad. Lo invitaba a cenar al menos una vez por semana. Me contaba historias de sus 30 años trabajando en el edificio, de las familias que había visto crecer, de los secretos que había guardado. Señora Margarita, en todos estos años, vi muchas cosas. Pero nunca vi a alguien defenderse como usted lo hizo. La mayoría de las personas en su situación se habrían rendido. Habrían aceptado ser víctimas. Pero usted peleó. Sus palabras me hacían sentir fuerte. Recordaban que yo había elegido no ser destruida. Había elegido sobrevivir. Y esa elección había marcado toda la diferencia. 2 meses antes del juicio, recibí otra llamada inesperada. Era de una periodista llamada Georgina. Señora Margarita, estoy escribiendo un libro sobre fraudes contra personas mayores. Su caso es emblemático. Me gustaría incluir su historia, con su permiso, por supuesto. No para explotarla, sino para educar. Para que otros ancianos sepan qué señales buscar. Para que las familias entiendan cómo proteger a sus seres queridos. Lo pensé durante días. Parte de mí quería mantener todo privado. Pero otra parte entendía que el silencio protegía a los abusadores. Al final, acepté. Le di entrevistas largas donde conté cada detalle doloroso. Cada momento de miedo. Cada instante de traición. Si mi historia podía salvar aunque fuera una vida, valía la pena el dolor de revivirla. Georgina era profesional y empática. No buscaba sensacionalismo. Buscaba verdad. Me mostró borradores de los capítulos sobre mi caso, asegurándose de que me sintiera cómoda con cada palabra. Señora Margarita, lo que usted hizo requiere un coraje extraordinario. La mayoría de las víctimas de este tipo de fraude nunca lo descubren hasta que es demasiado tarde. Y las que lo descubren, muchas veces no tienen las fuerzas para pelear. Usted no solo peleó, ganó. Y al ganar, abrió la puerta para que otros también puedan ganar. Sus palabras me reconfortaban en los días difíciles, cuando la ansiedad por el juicio próximo me robaba el sueño. Finalmente llegó el día del juicio. La sala del tribunal estaba llena. Familiares de otras víctimas de Carmina, Naila y Rodrigo llenaban las bancas. Reporteros esperaban afuera. La jueza era una mujer mayor, de unos 60 años, con expresión severa pero justa. Carmina y Naila entraron esposadas, vestidas con uniformes carcelarios naranjas. Se veían demacradas. El tiempo en prisión las había cambiado físicamente. Pero cuando Naila me miró, vi que sus ojos seguían teniendo esa frialdad calculadora. No había arrepentimiento ahí. Solo resentimiento por haber sido capturada. Rodrigo entró después, con la cabeza baja. Al menos él parecía avergonzado. El fiscal presentó la evidencia meticulosamente. Los videos. Las grabaciones de audio. Los documentos falsificados. El frasco con el sedante que había sido analizado y confirmado como benzodiazepina, una sustancia controlada. Los testimonios de Víctor, de Joaquín, y finalmente, el mío. Cuando me llamaron al estrado, sentí que las piernas me temblaban. Pero me levanté. Caminé hacia el frente con la cabeza alta. Puse mi mano sobre la Biblia y juré decir la verdad. Y entonces, con voz clara, conté mi historia. Cada palabra era como abrir una herida, pero también como cerrarla. Era doloroso, pero necesario. Catártico. Señora Margarita, ¿puede decirnos cómo se sintió cuando descubrió que su propia nuera planeaba drogarla?, preguntó el fiscal. Yo respiré profundo. Me sentí traicionada de la forma más profunda posible. Naila no era solo mi nuera. Yo la amaba como a una hija. Le abrí mi casa, mi vida. Confié en ella con todo lo que tenía. Y descubrir que esa confianza era una mentira, que cada abrazo, cada "te quiero mamá",
Era solo parte de un plan para destruirme. Eso duele más que cualquier robo material. Porque no solo querían quitarme mi casa. Querían quitarme mi dignidad, mi autonomía, mi vida. Varias personas en la sala lloraban. Incluso la jueza tuvo que hacer una pausa para recomponerse. La defensa intentó argumentar que todo había sido un malentendido, que los documentos eran legítimos, que el sedante era solo un remedio herbal mal etiquetado, que las conversaciones grabadas habían sido sacadas de contexto. Pero la evidencia era abrumadora. No había contexto que pudiera justificar sus palabras en esos videos. No había explicación inocente para un frasco de benzodiazepina en la bolsa de Carmina. No había forma de negar las firmas falsificadas que los expertos calígrafos habían analizado y confirmado como fraudulentas. El caso era sólido como una roca. Y la defensa lo sabía. Cuando llegó el turno de las acusadas para declarar, Nayla tomó el estrado. Esperaba que mintiera, que siguiera actuando. Pero para mi sorpresa, algo diferente sucedió. Sí, lo hice, dijo con voz monótona. Planeamos todo. Falsificamos los documentos. Intentamos drogarla. Todo es verdad. La sala quedó en silencio. Hasta su propio abogado parecía sorprendido. ¿Y se arrepiente de sus acciones?, preguntó el fiscal. Nayla me miró directamente. Me arrepiento de haber sido descubierta. Me arrepiento de no haber sido más cuidadosa. Pero no me arrepiento de haberlo intentado. Porque personas como Margarita, ancianos con propiedades valiosas, son blancos fáciles. Todos lo hacen. Nosotras solo fuimos lo suficientemente tontas para ser atrapadas. Su confesión fría y sin remordimiento conmocionó a todos. La jueza la miró con disgusto evidente. Señorita Nayla, su falta de arrepentimiento será tomada en cuenta al momento de dictar sentencia. Carmina tampoco mostró contrición. Rodrigo fue el único que intentó pedir perdón, pero sus palabras sonaban huecas. Era obvio que solo buscaba reducir su condena. Los alegatos finales fueron contundentes. El fiscal pidió la máxima pena posible. La defensa pidió clemencia que no merecían. Y entonces, después de 3 días de juicio, llegó el momento del veredicto. La jueza se puso de pie. En el caso del Estado contra Carmina Ruiz, Nayla Fernández y Rodrigo Méndez, este tribunal los encuentra culpables de todos los cargos. Un murmullo recorrió la sala. Lilia, la hija de la abuela Patricia, sollozaba aliviada a mi lado. Sebastián apretó mi mano. La jueza continuó. Carmina Ruiz es sentenciada a 14 años de prisión. Nayla Fernández es sentenciada a 12 años de prisión. Rodrigo Méndez, por ser reincidente, es sentenciado a 18 años de prisión. Además, todos los bienes obtenidos mediante fraude serán confiscados y devueltos a sus legítimos dueños o herederos. Este tribunal también ordena una investigación completa de todos los casos en los que estos individuos participaron en los últimos 15 años. El mazo golpeó. Justicia. Finalmente, justicia. Salí del tribunal rodeada de abrazos de desconocidos que se habían convertido en aliados. Lilia me abrazó llorando. Mi madre puede descansar en paz ahora. Gracias. Margarita. Gracias por ser valiente cuando yo no pude serlo. Yo la abracé de vuelta. Tú fuiste valiente también. Nunca dejaste de buscar justicia para ella. Eso es amor verdadero. Víctor estaba ahí también, con lágrimas en sus ojos de hombre viejo que había visto demasiado. Señora, lo logramos. Yo sonreí. Sí, Víctor. Lo logramos. Joaquín se acercó, con su habitual profesionalismo pero con calidez en los ojos. Señora Margarita, fue un honor representarla. Y más aún, fue un honor conocerla. Esa noche, Sebastián y yo regresamos a nuestro apartamento. El mismo apartamento que casi perdemos. Pero ahora se sentía diferente. Se sentía como nuestro nuevamente. Como un hogar verdadero. Sin secretos. Sin mentiras. Solo nosotros dos, reconstruyendo lo que el engaño había casi destruido. Preparé la cena. Comimos en silencio confortable. Y por primera vez en meses, dormí profundamente. Sin pesadillas. Sin miedos.
sin cámaras escondidas ni vigilias nocturnas. Solo paz. La paz de saber que había peleado. Y había ganado. Los meses después del juicio trajeron una calma extraña. Era como despertar de una pesadilla larga y descubrir que el mundo seguía girando. Pero yo había cambiado. Ya no era la misma Margarita que confiaba ciegamente en las buenas intenciones de los demás. Ahora era alguien más cautelosa, más observadora, pero también más fuerte. Sebastián también estaba diferente. Había perdido esa inocencia que lo hacía ver el mundo con ojos ingenuos. ¿Crees que alguna vez vuelva a confiar en alguien así, mamá?, me preguntó una noche mientras lavábamos los platos juntos. Yo sequé mis manos y lo miré. Vas a volver a confiar, hijo. Solo que esta vez lo harás con sabiduría. Aprenderás a ver las señales, a distinguir el amor real de la manipulación. Y eso no es algo malo. Es crecimiento. El libro de Georgina se publicó 6 meses después del juicio. Se tituló Invisible, los fraudes silenciosos contra nuestros mayores. Mi historia ocupaba 3 capítulos completos. Cuando lo leí por primera vez, lloré. Ver mi vida plasmada en papel, con todos sus momentos oscuros y sus pequeñas victorias, era sobrecogedor. Pero los comentarios de los lectores me conmovieron aún más. Decenas de personas escribían diciendo que el libro les había abierto los ojos, que habían reconocido patrones similares en sus propias familias. Algunos descubrieron fraudes a tiempo. Otros se reconciliaron con padres o abuelos a quienes habían abandonado en manos de cuidadores abusivos. Mi dolor estaba generando conciencia. Y eso le daba significado. Georgina organizó presentaciones del libro en varias ciudades. Me invitó a acompañarla a algunas. Al principio me daba terror hablar en público. Pararme frente a cientos de personas y contar mi historia me parecía imposible. Pero Sebastián me animó. Mamá, tu voz puede cambiar vidas. No desperdicies esa oportunidad por miedo. Así que fui. La primera presentación fue en una librería de la ciudad. Había casi 200 personas. Cuando Georgina me presentó y subí al pequeño escenario, mis piernas temblaban. Pero cuando empecé a hablar, algo cambió. Vi rostros que me miraban con empatía, con comprensión. Ancianos que asentían reconociendo sus propios miedos. Familias tomando notas. Y encontré mi voz. Después de cada presentación, personas se acercaban a compartir sus historias. Una señora de 70 años me contó que su hija la había convencido de poner su casa a nombre de ella para evitar impuestos. Ahora la hija amenazaba con echarla si no le daba dinero constantemente. No sabía qué hacer. Pensaba que era mi culpa por ser vieja y molesta. Pero tu historia me hizo ver que esto es abuso. Y voy a pelear. Le di el contacto de Joaquín. Casos como ese se repetían constantemente. Mi historia estaba destapando una epidemia silenciosa de maltrato financiero contra personas mayores. Y cada persona que se atrevía a hablar, a buscar ayuda, era una victoria pequeña contra ese sistema de abuso. Víctor se jubiló ese año. El edificio le organizó una pequeña fiesta de despedida. 30 años de trabajo honesto merecían ser celebrados. Yo preparé un pastel y di un discurso. Este hombre no solo cuida edificios, cuida personas, cuida historias, cuida vidas. Sin él, yo probablemente habría perdido todo. Gracias, Víctor, por ver lo que otros no vieron, por actuar cuando otros habrían volteado la cara. Él lloró. No era un hombre dado a las emociones, pero esa noche lloró. Señora Margarita, fue un privilegio conocerla. Y un honor ayudarla. Nos abrazamos, 2 sobrevivientes de diferentes batallas unidos por una amistad improbable pero real. Lilia y yo también nos volvimos cercanas. Quedábamos para tomar café cada semana. Ella me contaba sobre su proceso de recuperar los bienes de su madre. Con la sentencia de Carmina, finalmente había podido iniciar los trámites legales para recuperar la casa que había sido robada. Va a tomar tiempo, pero al menos ahora tengo esperanza, me decía. A través de ella conocí a otros hijos e hijas de víctimas. Formamos un grupo de apoyo informal. Nos reuníamos una vez al mes en una cafetería. Compartíamos nuestras experiencias, nuestros progresos legales, nuestras frustraciones. Y nos dábamos fuerza mutuamente.
porque el proceso de recuperación, tanto emocional como legal, era largo y agotador. Joaquín expandió su práctica para especializarse en casos de fraude contra personas mayores. El fondo que Sebastián había iniciado con la venta de su auto creció con donaciones de personas que leían el libro o asistían a las presentaciones. Ahora podía ayudar a más familias. Señora Margarita, usted inició algo más grande de lo que imaginó, me dijo Joaquín en una de nuestras reuniones. Hay un movimiento creciente para endurecer las leyes contra estos fraudes. Legisladores están citando su caso como ejemplo de por qué necesitamos mejor protección para adultos mayores. Yo nunca busqué ser activista. Solo quería justicia. Pero a veces la justicia personal se convierte en justicia colectiva. Y eso era hermoso. Un año después del juicio, algo inesperado sucedió. Recibí una carta desde la prisión. Era de Naila. Mi primer instinto fue tirarla sin abrirla. No quería saber nada de ella. Pero la curiosidad pudo más. La abrí con manos temblorosas. Margarita, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que lo que hice fue imperdonable. No espero tu perdón. Pero necesito que sepas algo. En esta prisión he tenido tiempo de pensar, de ver realmente quién fui. Y me aterroriza lo que veo. Mi madre me crió diciéndome que los ancianos eran cargas. Recursos que debían ser aprovechados antes de que se desperdiciaran. Crecí viendo cómo ella despojaba a la abuela Patricia. Y pensé que era normal. Que así era como funcionaba el mundo. La carta continuaba. No te estoy pidiendo lástima. Solo quiero que entiendas que yo también fui víctima. Víctima de una madre que me enseñó a ser un monstruo. Eso no justifica lo que hice. Nada lo justifica. Pero necesitaba decirte que si pudiera regresar el tiempo, si pudiera cambiar todo, lo haría. Te traté como un objeto. Como un medio para un fin. Y ahora, aquí encerrada, entiendo lo que realmente perdí. No solo años de libertad. Perdí la oportunidad de conocer a una mujer extraordinaria. Perdí la oportunidad de tener una verdadera familia. Y eso es peor que cualquier sentencia que un juez pudiera darme. La carta terminaba con una disculpa simple. Lo siento, Margarita. Aunque sé que no es suficiente. Leí la carta 3 veces. Sebastián la leyó también cuando se la mostré. ¿Crees que es sincera?, me preguntó. Yo me encogí de hombros. No lo sé, hijo. Tal vez sí. Tal vez solo está aburrida en prisión y necesita entretenerse escribiendo cartas. No puedo saber qué hay en su corazón, pero sé lo que hay en el mío. Él me miró expectante. ¿Y qué hay en tu corazón, mamá? Yo doblé la carta cuidadosamente. Compasión. No perdón. Eso va a tomar mucho más tiempo, si es que llega algún día. Pero sí compasión. Porque al final, ella también es una víctima del ciclo de abuso que su madre perpetuó. Y ese ciclo solo se rompe cuando alguien decide no continuarlo. No respondí la carta. No estaba lista para eso. Tal vez nunca lo estaría. Pero la guardé en un cajón. Porque era parte de mi historia. Parte de mi proceso de sanación. Entender que las personas son complejas. Que el mal no siempre nace del vacío. A veces es enseñado, transmitido de generación en generación como una enfermedad hereditaria. Romper ese ciclo requiere reconocerlo. Y tal vez, solo tal vez, Naila finalmente lo estaba reconociendo. Pero esa era su jornada. Yo tenía la mía propia. Y mi jornada era sobre reconstrucción. Sobre encontrar paz. Sobre usar mi experiencia para proteger a otros. 2 años después del juicio, el apartamento finalmente volvió a sentirse como un hogar y no como un campo de batalla. Sebastián había empezado a salir con una mujer llamada Elena. Una maestra de escuela, dulce y genuina. Yo era cautelosa, pero veía cómo él era con ella. Diferente. Más observador. Haciéndole preguntas difíciles. Conociéndola realmente antes de comprometerse. Mamá, ¿te cae bien Elena?, me preguntó una noche después de que ella se fuera de cenar con nosotros. Yo sonreí. Me cae bien. Pero más importante, veo que tú la conoces. Realmente la conoces. Y esa es la diferencia. Él asintió. Aprendí, mamá.
Aprendí que el amor verdadero no tiene prisa y no esconde secretos. Empecé a dar charlas en centros comunitarios para personas mayores. Hablaba sobre señales de alerta en relaciones familiares abusivas, sobre cómo proteger documentos importantes, sobre la importancia de tener redes de apoyo fuera de la familia inmediata, sobre confiar en los instintos cuando algo se siente extraño. Ustedes tienen derecho a su autonomía hasta el último día de sus vidas, les decía. No permitan que nadie los convenza de que por ser mayores ya no tienen voz, ya no tienen poder, ya no tienen derechos. Eso es mentira. Y es el primer paso del abuso. Veía cabezas asentir, lágrimas caer, manos levantarse con preguntas que habían guardado por años. 3 años después del juicio, mi vida había encontrado un equilibrio que nunca imaginé posible. El apartamento que casi pierdo se había convertido en un santuario de paz. Sebastián y Elena se casaron en una ceremonia pequeña y hermosa en el jardín de un amigo. Esta vez, yo conocía a la mujer que se unía a nuestra familia. Había visto su bondad en acciones cotidianas, no solo en palabras bonitas. Y cuando Elena me abrazó después de la ceremonia y me dijo gracias por darme la oportunidad de conocerte de verdad, supe que esta vez era diferente. Esta vez era real. No había máscaras. No había agendas ocultas. Solo amor genuino construido sobre la base de la honestidad y el tiempo. El grupo de apoyo que habíamos formado Lilia, yo y otros familiares de víctimas había crecido exponencialmente. Ahora nos reuníamos en un salón comunitario porque ya no cabíamos en la cafetería. Más de 50 personas asistían regularmente. Joaquín daba asesoría legal gratuita una vez al mes. Traíamos expertos en finanzas para enseñar a los adultos mayores cómo proteger sus bienes. Psicólogos que ayudaban a sanar el trauma de la traición familiar. Era un espacio seguro donde el dolor se transformaba en poder, donde las víctimas se convertían en sobrevivientes, y los sobrevivientes se convertían en guerreros que protegían a otros de sufrir lo mismo. Víctor se convirtió en voluntario del grupo. Con su experiencia de décadas observando dinámicas familiares en el edificio donde trabajó, podía identificar patrones de abuso que otros no veían. Señora Margarita, ¿se acuerda cuando le dije que esté atenta a la medianoche? Me dijo una tarde mientras tomábamos té en mi sala. Esa frase cambió mi vida, le respondí. Él sonrió con nostalgia. Yo sabía que usted era fuerte. Solo necesitaba un empujoncito para que confiara en sus instintos. Muchas personas ignoran sus instintos porque tienen miedo de estar equivocadas. Pero los instintos existen por una razón. Son nuestra primera línea de defensa. Tenía razón. Mis instintos me habían salvado. Y ahora enseñaba a otros a escuchar los suyos. La legislación finalmente cambió. Después de años de presión de grupos de defensa, de testimonios en el Congreso, de casos documentados como el mío, se aprobaron nuevas leyes. Ahora había requisitos más estrictos para transferencias de propiedad que involucraban a personas mayores. Verificaciones obligatorias de capacidad mental. Periodos de espera. Testigos independientes. No era perfecto, pero era un comienzo. Tu caso cambió la ley, mamá, me dijo Sebastián cuando salió la noticia. No solo mi caso, le corregí. Fueron todas las voces juntas. Todos los que se atrevieron a hablar. Yo solo fui una de muchas. Pero en el fondo, sentía orgullo. Mi sufrimiento había generado cambio real. Y eso le daba sentido a cada momento doloroso que había vivido. Georgina escribió un segundo libro, esta vez enfocado en las historias de recuperación, en cómo las víctimas de fraude reconstruían sus vidas después de la traición. Mi capítulo hablaba sobre el perdón. No el perdón hacia Naila, Carmina o Rodrigo, sino el perdón hacia mí misma. Durante mucho tiempo me culpé, le había dicho a Georgina durante la entrevista. Me preguntaba cómo fui tan ciega, cómo no vi las señales antes, cómo confié tan fácilmente. Pero eventualmente entendí que confiar no es un defecto, es una virtud. Ellas abusaron de esa virtud. Y esa es su vergüenza, no la mía. Esas palabras resonaron con miles de lectores que luchaban con la misma culpa. Recibí otra carta de Naila. Y otra. Y otra. Durante 3 años, cada 6 meses aproximadamente, llegaba una carta. Al principio no las respondía.
Solo las leía y las guardaba. Pero en la última carta, algo cambió. Margarita, llevo 3 años en terapia obligatoria aquí en la prisión. Al principio iba solo porque tenía que ir. Pero lentamente, empecé a entender cosas sobre mí misma que nunca había enfrentado. La terapeuta me hizo ver cómo repetí los patrones de mi madre, cómo convertí a las personas en objetos, cómo confundí el amor con la transacción. He escrito estas cartas no esperando respuesta, sino porque necesitaba expresar mi transformación. Y hoy quiero decirte algo diferente. No quiero tu perdón. Quiero que sepas que lo que me hiciste, desenmascarándome, fue el mejor regalo que alguien me pudo dar. Me salvaste de mí misma. Esta vez, respondí, no porque la perdonara completamente, no porque olvidara lo que había hecho, sino porque vi en sus palabras un reconocimiento genuino. Y porque entendí que mi sanación no dependía de su arrepentimiento, pero que su transformación podía prevenir que otras personas sufrieran lo que yo sufrí. Mi carta fue breve. Nayla, recibí tus cartas. No puedo decir que todo está perdonado. El dolor que causaste fue profundo y las cicatrices permanecen. Pero reconozco tu esfuerzo por cambiar. Si esa transformación es real, úsala. Cuando salgas de prisión, dedica tu vida a reparar el daño. No a mí específicamente, sino al mundo. Ayuda a otros a no convertirse en lo que tú fuiste. Esa sería la verdadera reparación. Margarita. No sé si alguna vez volveré a tener contacto con ella después de esa carta. No sé si cuando salga de prisión en 9 años realmente será diferente. Pero esa ya no es mi carga. Mi carga es vivir plenamente el tiempo que me queda. Y eso es exactamente lo que hago. A mis 70 años, tengo una vida más rica y significativa de lo que nunca imaginé. Viajo con grupos de adultos mayores a lugares que siempre quise conocer. Aprendí a usar la computadora y ahora tengo un blog donde escribo sobre envejecimiento activo y empoderamiento. Sebastián y Elena me dieron un nieto hermoso al que cuido 2 veces por semana. Y cada vez que lo cargo, le susurro, tu abuela es una guerrera. Y tú también lo serás. Víctor falleció el año pasado. Tenía 78 años. Murió en paz, rodeado de su familia. En el funeral, su sobrino Joaquín compartió algo que Víctor le había dicho semanas antes de morir. Mi mayor logro en la vida no fue trabajar 30 años sin faltar un día. Fue tocar el hombro de Margarita aquella noche y decirle que estuviera atenta. Ese simple gesto cambió una vida. Y esa vida cambió muchas otras. Así es como dejamos huella en el mundo. Con pequeños actos de valentía. Lloré en ese funeral como hacía años no lloraba. Pero eran lágrimas de gratitud. Por haber conocido a un hombre tan bueno. Por haber sido vista cuando me sentía invisible. Por haber sido protegida cuando estaba vulnerable. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas en mi diario, miro por la ventana de mi apartamento. El mismo apartamento que casi pierdo. Las mismas paredes que fueron testigos de mi peor pesadilla. Pero ahora también son testigos de mi mayor triunfo. Aquella noche en que fingí irme de vacaciones, cuando Víctor tocó mi hombro y me dijo que estuviera atenta a la medianoche, no sabía que estaba iniciando el capítulo más importante de mi vida. Pensé que iba a descubrir una traición. Y la descubrí. Pero también descubrí algo más valioso. Descubrí mi propia fuerza. Descubrí que la edad no es debilidad. Descubrí que nunca es tarde para pelear por lo que es tuyo. Y descubrí que una mujer de 67 años puede ser tan feroz como cualquier guerrera joven. A todas las personas que lean mi historia, les digo esto: confíen en sus instintos. Si algo se siente extraño, probablemente lo sea. No ignoren las señales porque quieren creer lo mejor de las personas. Verifiquen. Pregunten. Investiguen. Protejan lo que es suyo, no solo materialmente, sino emocionalmente. Y si descubren que están siendo traicionados, no se rindan. No acepten ser víctimas. Peleen. Busquen ayuda. Usen su voz. Porque su vida, su dignidad, su autonomía valen más que cualquier incomodidad que cause defender lo que es justo. Y recuerden siempre, la familia verdadera no se define por la sangre. Se define por el respeto, el amor genuino y la honestidad. Todo lo demás es solo teatro. Naquela noite,
quando o relojio marca meia-noite e eu vi com meus próprios olhos a conspiracao se desenrolando na minha sala, percebi que o amor pode ser o disfarce máis perfeito para uma armadilha. Mas também aprendi que a forca pode estar escondida nos lugares máis inesperados. Às vezes, dentro de uma mulher de 67 anos que todos subestimaram. E essa forca, uma vez despertada, é imparável. Esta é minha história. A historia de como fingí sair de ferias e terminei descobrindo não apenas o segredo terrível, mas também que miu realmente era uma sobrevivente, uma guerreira, uma mulher que se recusou a ser destruída, e que usou sua dor para proteger a outros de sofrer o mesmo. Porque no final, esa é a maior vitória de todas.